Ralph Dahrendorf, 1929-2009, fue un sociólogo, filósofo, politólogo y político germano-británico. Es considerado uno de los fundadores de la teoría del conflicto social. Ralph Dahrendorf presenta una perspectiva opuesta a los funcionalistas, destacando que la sociedad experimenta continuos procesos de conflicto en todos sus puntos. Para él, la desintegración y el cambio son inherentes a la vida social, y el orden se establece mediante la coacción ejercida desde las posiciones más altas de la estructura social. Dahrendorf reconoce la necesidad tanto de teorías del conflicto como del consenso para comprender plenamente la sociedad. Argumenta que el consenso y el conflicto son interdependientes, siendo requisitos previos el uno para el otro. Sin embargo, sostiene que estas dos teorías no pueden integrarse coherentemente, proponiendo que la distribución diferencial de la autoridad es el factor determinante de los conflictos sociales sistemáticos. A diferencia de Marx, Dahrendorf rechaza la simplificación de las clases basadas en la propiedad y propone que la formación de clases se relaciona con la posesión o exclusión de la autoridad. Para él, la autoridad está vinculada a las posiciones sociales más que a los individuos. La autoridad siempre entraña dominación y subordinación. Los que ocupan posiciones de autoridad mandan en función de su posición en la estructura social, no en base a características psicológicas. Como la autoridad es legítima, pueden imponer sanciones a quienes se rebelan contra ella. Para Dahrendorf, la autoridad no es una constante. Así, una persona que ocupa una posición de autoridad en un lugar de la sociedad no necesariamente ha de ocupar una posición de autoridad en otro lugar. De modo similar, una persona en una posición subordinada en un grupo puede ocupar una posición de mando en otro. Esta idea se deriva del argumento de Dahrendorf de que la sociedad se compone de varias unidades que él denomina asociaciones imperativamente coordinadas. Se trata de asociaciones de personas controladas por una jerarquía de posiciones de autoridad. Como en la sociedad hay muchas asociaciones de este tipo, un individuo puede ocupar simultáneamente una posición de autoridad en una y una posición subordinada en otra. Los que desempeñan funciones de autoridad y los que ocupan posiciones subordinadas defienden intereses que son contradictorios en esencia y dirección. El término de interés es un término clave en la teoría de Dahrendorf. Los grupos que están arriba y los que están abajo se definen por sus intereses enfrentados. Dentro de cada asociación, los que ostentan posiciones dominantes se afanan por mantener el statu quo, mientras los que se encuentran en posiciones subordinadas persiguen el cambio. El conflicto de intereses dentro de cualquier asociación está latente en todo momento, lo que significa que la legitimidad de la autoridad siempre es precaria. Dahrendorf siempre creyó que incluso estos intereses no son tanto psicológicos, sino que son fenómenos básicamente sociales y se relacionan con la posición en la estructura social. Los intereses de dominadores y subordinados son objetivos, en el sentido de que se reflejan en los roles ligados a sus posiciones. Los individuos no necesitan ser conscientes de ello para actuar según su rol y defender sus intereses de rol. Los intereses inconscientes ligados al rol, Dahrendorf los denomina intereses latentes y los intereses, cuando se tornan conscientes, los llama intereses manifiestos. No obstante, los actores no necesitan ser conscientes de sus intereses para actuar conforme a ellos. Dahrendorf también distinguió entre cuasigrupos, grupos de interés y grupos de conflicto. En la teoría de Dahrendorf, en efecto, los cuasigrupos no están organizados de manera formal, ni tienen una identidad colectiva clara, siendo más una agregación de individuos que comparten intereses relacionados con sus roles en la sociedad. Estos grupos constituyen campos de reclutamiento para los grupos de interés. Los grupos de interés, por otro lado, se derivan de los cuasigrupos y tienen una organización más formal. Están compuestos por miembros que comparten intereses comunes y están organizados en torno a objetivos específicos. Los grupos de interés se definen por tener una identidad más sólida y una estructura organizativa clara. Los grupos de conflicto son grupos de interés que se encuentran envueltos en un conflicto grupal. Estos grupos experimentan tensiones y conflictos relacionados con la distribución de la autoridad y los recursos en la sociedad. Un ejemplo puede observarse en el sistema educativo, donde los estudiantes forman cuasigrupos al compartir roles similares, como los pertenecientes a una misma clase. Cuando en una clase los estudiantes no están organizados con un objetivo común, pueden ser llamados cuasigrupos.
pero si se organizan en forma de asociaciones estudiantiles o comités buscando un objetivo específico, entonces se convierten, ya dejan de ser cuasigrupos y pasan a ser grupos de interés. En cualquier caso, este grupo de interés se habrá reclutado a partir del cuasigrupo. Por otro lado, si este grupo de interés entra en conflicto o tienen lugar conflictos entre los estudiantes y los administradores del instituto, podremos hablar entonces de conflicto, de grupo de conflicto. Veamos ahora el conflicto y el consenso en Dahrendorf y cómo se relacionan en su pensamiento el consenso y el conflicto. Dahrendorf creía que los conceptos de intereses latentes y manifiestos, de cuasigrupos, grupos de interés y grupos de conflicto eran fundamentales para explicar el conflicto social. En condiciones ideales, creía que no se requiere ninguna otra variable. Dahrendorf admitió que la sociedad no podía existir sin conflicto y consenso, que son prerequisitos el uno para el otro. El análisis de Dahrendorf sobre este aspecto constituye una herramienta muy importante para una clasificación de formas de conflicto y de consenso, y de la relación entre conflicto y consenso. Veamos ahora una clasificación de formas de conflicto que se deriva de su pensamiento. Podemos hablar, por un lado, de conflictos latentes o potenciales y conflictos manifiestos. Podemos hablar igualmente de conflictos internos a asociaciones imperativamente coordinadas y conflictos que se dan entre unas asociaciones de este tipo y otras. Igualmente se puede hablar tanto de conflictos internos como entre una asociación y otra, pueden tener lugar a través de actor contra actor, conflictos entre un actor y otro actor, sea individual o grupal, conflicto entre actor o actores y estructura, y conflictos entre unas estructuras y otras estructuras. El consenso también puede presentar formas y tipos similares que estos del conflicto. Puede haber consensos conscientes e inconscientes, internos en las asociaciones imperativamente coordinadas o que vinculan asociaciones, etc. Asimismo, las relaciones entre consenso y conflicto pueden adoptar múltiples formas en base al pensamiento de Dahrendorf. Puede tomar la forma de una consolidación del consenso a través del conflicto. Por ejemplo, negociaciones laborales tras una huelga pueden conducir a un acuerdo aceptado por empleadores y empleados. La relación entre consenso y conflicto puede adoptar la forma también de una coexistencia dinámica. Por ejemplo, en una sociedad con valores compartidos, consenso, que enfrenta debates políticos y sociales sobre temas específicos, conflicto. Puede adoptar también la forma de una generación de cambio estructural de la propia sociedad. Por ejemplo, el movimiento feminista desafiando normas de género establecidas, conflicto, para lograr un consenso sobre la igualdad de género. Puede adoptar también la forma de una interacción entre intereses latentes y manifiestos. Por ejemplo, un descontento latente en una comunidad que se manifiesta en un conflicto específico puede conducir a la articulación de demandas y acuerdos. Puede adoptar la forma también de necesidad recíproca entre consenso y conflicto. Por ejemplo, una democracia que permite la competencia política y la expresión de disensos, conflicto, dentro de un marco legal establecido que produce consenso. El consenso puede ser a su vez contra terceros, por ejemplo, dos países que se alían, consenso, contra un tercero. La relación puede adoptar también la forma de un conflicto entre partes, pero que no rebasan límites críticos. Por ejemplo, dos partidos políticos en una democracia pueden tener disputas y conflictos durante las elecciones, pero puede existir un consenso general sobre la aceptación de los resultados y el respeto por las reglas democráticas establecidas.